En el boletín tenemos el texto de Primera de Corintios, capítulo 1, un poco la continuación del texto que hemos leído en la introducción. Primera de Corintios, capítulo 1, vamos a leer del 18 al 31. Vamos a leerlo antifonalmente. Versículo 18 dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Que el Señor bendiga su palabra. Moisés, cuando tenía 80 años, dijo delante de Faraón: deja ir al pueblo de Israel para que hagan ofrenda de sangre. El Faraón hizo que los israelitas trabajaran todavía más duramente y les dio incluso menos comida. Después de no mucho tiempo, ese mismo Faraón vio cómo Egipto y su propio hijo perecieron. Mucho tiempo después, pasado mucho tiempo, el profeta Isaías murió por decir una cosa: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y será llamado su nombre Emmanuel. El rey lo mandó matar dándole mucho sufrimiento. Hay quienes dicen que en el libro de Hebreos capítulo 11, donde dice que fueron algunos aserrados, dicen que pudiera haber sido que Isaías muriera introducido entre dos troncos de madera y aserrado poco a poco. Dicen que ocurrió así. Pero todo lo que el profeta Isaías predijo se cumplió. No importa cómo muriera. El pueblo de Israel sufrió mucho, pero cuando se aferró a ese pacto, fueron liberados. Así es la gente de ignorante, ¿verdad? Como ese faraón y como ese rey. Pero una de las personas más torpes que vemos en las Escrituras hizo una gran confesión. Me estoy refiriendo a Pedro, ese grandullón y a veces torpe, donde dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando dijo esto, mucha gente pensaba: este Pedro está loco. Después de levantar al cojo, después de hacer ese milagro en la puerta de la Hermosa, fue llevado delante del Sanedrín para ser juzgado. Y en ese momento fue amenazado con ser fuertemente castigado, incluso de ser azotado. Pero en ese momento, este hombre torpe llegó y confesó: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual pueda haber salvación. También hay una persona con un gran reconocimiento académico que fue predicando el Evangelio de Cristo por todas las partes. Su nombre era Pablo, se llamaba Pablo. Era una persona muy importante. Pero Pablo dejó todas las cosas importantes. Y también todos pensaban que este hombre estaría loco. ¿Cómo podía dejar todas las cosas de gran valor que tenía? Su posición,
sus capacidades, sus talentos. ¿Cómo puede decir que todo eso era una basura y lo pudo dejar? Pero Pablo lo dejó todas esas cosas y anduvo de aquí para allá predicando a Cristo. También se levantó un grupo para tratar de matarlo, de tratar de asesinarlo. Pero todo ocurrió como Pablo había dicho. Hubo muchas evidencias físicas en el campo. También hubo evidencias mentales y espirituales allá por donde Pablo iba predicando. Pablo dijo algo muy importante en el pasaje que hoy hemos leído. Algo tremendamente importante. Tenemos que ir dentro de la corriente de la palabra. Tenemos que estar dentro de esa corriente de la palabra. Vemos en la historia como hombres como Lutero siguieron la corriente de la palabra y hombres que no tenían apenas fuerza ni poder y ningún talento quizás tuvieron y cambiaron el mundo entero. No tenía una gran capacidad, no era un gran hombre, no tenía mucho poder. Simplemente se aferró a la corriente de la palabra y cambió el mundo. Si vemos estas dos cartas que escribió Pablo, primera y segunda de Corintios, escritas en el año 55, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Esto es lo que confesó Pablo. Esa fue la gran confesión que hizo. Un hombre que era un gran académico de su época, probablemente el más inteligente o el mayor académico que hubo en aquellos tiempos. Conocía casi de memoria todo el Antiguo Testamento. Hablaba muy bien el griego y el hebreo. Estudió con el gran maestro Gamaliel, era un gran fariseo además y pertenecía al Sanedrín, una persona muy importante que tenía la ciudadanía de Roma. Su familia era también muy importante y quizás por eso desde su nacimiento Pablo ya contaba con esa nacionalidad. Y él llegó a decir, una persona tan importante, llegó a decir estas palabras: la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan es poder de Dios. Por eso dentro de Primera de Corintios, dentro de esta carta, Pablo levanta una palabra como muy importante, es la palabra de la cruz. Palabra tremendamente importante. Y es una palabra a la cual tenemos que aferrarnos hoy, en este día, a la palabra de la cruz. Pero fijaros que no dijo cruz, sino la palabra de la cruz. Parece que es lo mismo, pero no es igual. No es lo mismo de decir comida que haber comido, ¿verdad? Podemos haber dicho que hay comida, pero morirnos de hambre. No es lo mismo decir cruz que la palabra de la cruz. La cruz la utilizaban para ejecutar a los criminales y los judíos sabían que Jesús había muerto colgado en una cruz y que decían que había resucitado. Nosotros tenemos que conocer el valor de esa cruz y la palabra de esa cruz. Esa palabra que también Satanás conoce perfectamente y precisamente porque la conoce, la teme en gran manera. La palabra cruz y la palabra Cristo unidas es algo muy poderoso y muy importante que no debemos de dejar hoy pasar de largo y la cual tenemos que aferrarnos. Hay un mensaje acerca de la cruz de Cristo que hoy tenemos que tomar y que tenemos que saber firmemente, pues es palabra de Dios. Tenemos que aferrarnos a esta palabra de la cruz, porque ¿cuál es ese mensaje? ¿Cuál es esa palabra y el camino de la cruz que nos está dando el mensaje de hoy? La palabra de la cruz es darle toda la gloria a Dios. Es dejar y reconocer que realmente todo es por causa de su muerte y de la obra que hizo precisamente en esa cruz. Y como decíamos la semana pasada, todo lo que tenemos que hacer es darle toda la gloria y la honra. La iglesia de Corinto fue levantada a través de Pablo, por allí ocurrió un gran problema. Hubo una gran dificultad en aquel lugar, un problema que tenían la mayoría de los creyentes y que están siendo engañados incluso hasta el día de hoy. Versículos 12 y 13 que no hemos leído, si os habéis dado cuenta, en este capítulo 1. Porque lo vamos a leer ahora. Versículos 12 y 13, cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Acaso yo fui crucificado por vosotros? ¿O acaso fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? La gente decía esto. Yo soy de Pablo, pues yo soy de Pedro, pues yo soy de Cefas. Ese es el problema que ocurrió en Corintio. Pablo estaba aturdido por eso. Por eso llegaba a la conclusión y les decía, les preguntaba, ¿por qué decís esas cosas? ¿Por qué decís esas situaciones? Está hablando del mensaje de la cruz, del camino de la cruz.
¿Cuántas iglesias conocemos que están en este problema? Que unos son de uno y otros son de otros. Así no funcionan las cosas. Pues ese es el camino de Satanás para atacarnos, es dividirnos, es dividir a la iglesia. Necesitamos el mensaje de la cruz de Cristo, porque todo lo demás es división. Es la obra de Satanás y Satanás es el gran divisor. Satanás es el que separa a Dios y al hombre. Es el que separa a las personas. Es el que incluso te separa de la verdad. Debemos de ver esto y si lo sabemos, tendremos una gran respuesta en nuestra vida. A veces a las personas que les cuesta tener su vida de fe correcta es por esta causa. No saben lo que es el camino de la cruz. En una iglesia, claro que puede haber opiniones diferentes, pero tiene que haber un solo y un mismo espíritu. Esto es el haber, la iglesia. Hay muchas iglesias peleando que no conocen precisamente esta estrategia de Satanás. Pelean y luchan. ¿Por qué no? Yo soy de fulanito y yo soy de menganito. O yo soy de una denominación y otros de otra denominación. Y cada vez hay más denominaciones y cada vez más divisiones y cada vez cosas más diferentes. Por eso Pablo en el versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Hay personas que carecen o parece que conocen el Evangelio, pero que conocen algo que es muy distinto al Evangelio. Porque con la sabiduría del hombre, dice, y el conocimiento del mundo, no se puede conocer a Dios. Y las personas tratan de entender y de conocer a Dios con el conocimiento y la sabiduría humana. Muchas personas quieren llegar a Dios a través de sus propias fuerzas, a través de su propia capacidad e inteligencia. Por eso Pablo tiene que levantar esta palabra en versículos 23 y 24. Nosotros predicamos, pero solo predicamos a Cristo y a este crucificado. Esta mañana teníamos una clase sobre la teología de Pablo, el pensamiento de Pablo, el corazón del mensaje de Pablo, y llegamos a la conclusión que Pablo solamente tenía una palabra, solo Cristo. Y él entendía, y Pablo llegó a la comprensión que estaba transmitiendo a esta iglesia, que solo tenemos que predicar un nombre, que es el nombre de Cristo, y a este crucificado, que para los judíos ciertamente puede ser un tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados, así como judíos y griegos, Cristo es el poder de Dios. Cristo es el Evangelio mismo, Cristo es el pacto. A veces pensamos que conocemos a Cristo, pero no sabemos la limitación del hombre, no conocemos nuestra propia limitación, por eso la gente no puede encontrar este camino de la cruz. Por eso para el pueblo judío era una locura, porque ¿cómo podía ser el Hijo de Dios que muriera en una cruz? ¿Cómo puede ser que el gran ungido de Dios, el que tenía que liberar al pueblo de Israel, muriera en un lugar tan sumamente desastroso? ¿Cómo puede morir el Hijo de Dios en una cruz que estaba destinado a los criminales, a los ladrones? Para ellos era una locura porque no tenían el entendimiento del Evangelio. Su limitación era tan grande que no podían llegar a entender esta palabra. Pablo por eso dice que los judíos piden señales. Y los griegos que estaban tan dados al conocimiento, a esa filosofía, dice que los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros solamente predicamos a Cristo. La gente busca cosas. La gente está pidiendo señales. No tenemos que caer en esa trampa. Solo predicar a Cristo. Tenemos que llegar a esta conclusión. No importa la sabiduría del mundo. Es verdad que puede estar ahí. Pero nosotros no estamos llamados a predicar sabiduría. Estamos llamados a predicar a Cristo. Porque ¿quién es el sabio? Dice Pablo. Y Pablo era un gran académico. Y Pablo sabía muy bien de lo que hablaba porque era una persona inteligente. Pero Pablo llegó a la conclusión, vamos a ver, decía Pablo, que lo fuerte, o mejor dicho, lo débil de Dios es mucho más fuerte que el poder humano. Es decir, lo insignificante de Dios, el que pueda levantar Dios, la obra de Dios es mucho más poderosa que cualquier hombre, que cualquier poder humano. Lo necio del mundo, dice la palabra, escogió Dios, ¿para qué? Para avergonzar a los sabios. A lo débil del mundo escogió Dios, ¿para qué? Para deshacer lo que es. Y esto ocurrió de esta manera. Los judíos fracasaron. Los romanos fracasaron. La humanidad no tiene que fracasar de esta manera. Hoy nosotros tenemos que llevar y predicar este mensaje para que
el mundo no esté fracasando, para que el mundo no esté cayendo. Es la palabra de la cruz. No caer en el engaño del mundo. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. El buscar el verdadero poder de Dios es la palabra de la cruz. Es buscar ese poder de Dios. Hitler, ¿conocéis quién es Hitler? Hitler llegó a decir quién es Jesús. Se creía tan poderoso, conquistaría Europa y el mundo entero. Pero es el hombre que decía que quién era ese Jesús. Al poco tiempo se suicidó en un búnker bajo tierra. Nietzsche, hijo de un pastor, dijo que Dios estaba muerto. Proclamó por todos los sitios, Dios está muerto. Y él mismo murió de una enfermedad mental. Murió loco, solo, en un manicomio. La locura pudo con él. El comunismo, los comunistas dijeron que Dios no existe. Estuvieron enseñando esto durante siglos, durante años. Dios no existe, es el opio del pueblo, la religión. Hay que acabar con ella. Hay que acabar con todo vestigio de religión y de Dios, porque eso es nefasto para el hombre. El comunismo dijo esto. Y el mismo murió de una manera o desapareció de una manera en poco tiempo, como todos sabemos. Hoy quiere despuntar todavía en algunos sitios, pero está fracasando continuo y constantemente. En 70 años desapareció. Bolton, un gran filósofo, dijo que la Biblia no tenía coherencia y que en 50 años iba a desaparecer. Pasados esos 50 años encontramos que la Biblia así fue traducida a más de 100 idiomas diferentes y se convirtió en el libro más vendido y leído del mundo. Siempre ocurre así porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, no lo pueden entender. Por eso tenemos que buscar esta palabra de la cruz. Si pensamos que no conocemos bien el Evangelio, es un grave peligro. Las personas que están agradecidas por el Evangelio y entienden este Evangelio, disfrutan de este Evangelio, podrán tener éxito, pues Satanás no les podrá tocar. Porque estaremos disfrutando del Evangelio de tal manera que incluso el diablo no podrá acercarse ni llegar hasta nosotros. Para los judíos así llamados como griegos, Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. Y tenemos que llegar a esta conclusión. Si buscamos esta palabra de la cruz, podremos ver el poder de Dios. Si llegamos a esta conclusión, veremos que esto es de lo que carece precisamente el mundo. Y Dios nos lo está dando. Debemos de estudiar. Los estudiantes remanentes, no tenemos que estudiar simplemente nuestra sabiduría. Nosotros como trabajadores no tenemos que trabajar en nuestra propia fuerza. Es verdad que está bien que seamos diligentes en las cosas que hagamos. Los estudiantes tienen que estudiar y dedicar su tiempo al estudio. Los trabajadores tienen que ser buenos trabajadores, ser puntuales en su trabajo. No como en la iglesia, que a veces llegamos muy tarde, ¿verdad? Tenemos que ser puntuales. Tenemos que hacer las cosas bien y ser diligentes. Pero tenemos que hacerlo dentro del poder de Cristo. Si lo hacemos con nuestras propias fuerzas, nunca lo conseguiremos. Siempre fracasaremos. Tenemos que hacerlo de siempre dentro del poder de Cristo, dentro del poder de la oración. Si dividimos nuestras fuerzas en que el Evangelio por un lado y nuestra vida va por otro, significa que fracasaremos. No podemos estudiar ni trabajar si estamos fuera del Evangelio. Necesitamos el poder de Dios, necesitamos la sabiduría de Dios, no solamente la sabiduría del mundo. No es solamente el esfuerzo humano, necesitamos el poder de Dios en nuestra vida. Y yo necesito el poder de Dios donde me encuentre. Si soy estudiante, si soy trabajador, o haga lo que haga, si estoy como ama de casa en mi hogar. Si nosotros llegamos a tener éxito en nuestros estudios, si llegamos a tener éxito en nuestro trabajo fuera del Evangelio, y a veces ocurre, lo que va a pasar es que tendremos más problemas que antes. Tendremos más dificultades y problemas espirituales, porque no estaremos haciéndolo dentro del Evangelio, sino dentro de nuestras propias fuerzas. Eso va a acarrear problemas espirituales. Debemos de dar nuestra vida por los estudios, por nuestro trabajo, pero siempre dentro de Cristo. Que nosotros podamos encontrar el poder que hay dentro de la cruz de Cristo. Y así lo tenemos que hacer. Y así recibiremos gracia para que podamos hacerlo. Si estás haciendo un trabajo, hazlo dentro del Evangelio. Tus fuerzas están bien, tu conocimiento está bien.
Tu especialidad es algo que Dios te ha dado. Pero si está fuera del plan de Dios, si está fuera del poder de Dios, al final va a ser peor todavía. Vas a tener mayor problema. Tenemos que encontrar dentro de la palabra de Cristo, tenemos que encontrar las evidencias de la salvación. Y si buscamos estas evidencias de la salvación, veremos esa palabra de la cruz de Cristo. La palabra, cuando dice que va a utilizar a los que no tienen para avergonzar a los que tienen, no quiere decir que a los que no tienen no los vaya a utilizar. Lo contrario, significa que el verdadero poder que nos salva no está en el hombre. Ese poder no está en nosotros, no nos pertenece, está en la mano de Dios. Ese poder solamente está en sus manos. Por eso solo, dice la palabra, podemos gloriarnos en Cristo. No debemos de gloriarnos en ninguna otra cosa. Porque todo lo que hagamos tiene que ser para la gloria de Dios. Nuestra vida tiene que ser una vida que glorifique a Dios. Por eso el versículo 30 y 31 nos dice: más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Nos está diciendo algo importante. Nosotros no podemos cambiar el mundo con nuestro poder. Y cuando decimos que no podemos cambiar el mundo con nuestro poder, estamos diciendo que no podemos cambiar a la gente que haya a nuestro alrededor. Me está diciendo que yo no puedo cambiar a mi esposa. Pero yo le digo a mi esposa que tampoco puede cambiarme a mí con su fuerza y con su poder. No puede hacerlo. El verdadero cambio en tu vida, el verdadero cambio en mi vida, el verdadero cambio en nuestra familia, ocurre solo a través del poder de Dios. Si nosotros tratamos de hacerlo con nuestro poder y con nuestra fuerza, lo único que haremos será de herir, será dañar a las personas, será separarnos de las personas. Se cumplirá la palabra del diablo que quiere dividir y separarnos los unos de los otros. Si yo hago o trato de hacer las cosas siempre a mi manera o con mi fuerza o mi poder, lo que voy a alcanzar es que voy a hacer daño a los que están a mi alrededor. Es que voy a dividirme con las personas porque las personas me van a hacer daño a mí. Y resulta que de pronto me convierto en víctima de los demás, pero al mismo tiempo me convierto en verdugo de los otros. Porque lo estamos tratando de hacer con nuestra fuerza y con nuestro poder. Por eso tengo que llegar a la conclusión: todo lo que haga tiene que ser para la gloria de Dios. Por lo tanto, significa que yo no puedo hacer las cosas que Dios tiene que hacer. Significa que yo todo lo que haga tiene que ser a través del poder de Dios. Porque si es a través de mi poder y de mi capacidad, yo no le daré la gloria a Dios. Me la estaré dando a mí mismo. O me estaré diciendo: qué buen estudiante soy, que he sacado matrícula de honor. Porque, oye, yo me he esforzado, he estudiado, me he estirado hasta las 4, 5, 6 de la mañana estudiando. Me lo merezco porque soy muy bueno. Está bien, es posible que tengas ese éxito. Pero al final, la gloria te la estás llevando tú. Al final, Dios nos puede bendecir algo para lo cual tú te estás llevando la gloria y la honra. Pablo llegó a entender esto de esta manera. El que se gloría, gloríese en el Señor. Que se gloríe de la obra de Cristo en su vida. Que se gloríe de haber alcanzado el poder de la cruz de Cristo en su vida. El darse cuenta de esto es entender la palabra de la cruz. El no darse cuenta de esta verdad es no entender la obra que Cristo hizo en la cruz. Porque si tú puedes y si tú tienes poder y si tú tienes el talento y la fuerza, ¿para qué murió Cristo? No era necesario entonces la muerte de Cristo. Si tú puedes y si tú eres capaz y si tú tienes los talentos y las capacidades, ¿para qué murió entonces Cristo? Por eso debemos de aferrarnos a esto como el verdadero pacto que Dios nos ha dado. No puedo salvarme a mí mismo, cuanto menos puedo salvar a mi país. Cuanto más o cuanto menos puedo salvar el mundo con mi propio poder. No podemos hacerlo. Yo miro a mi alrededor, yo veo a mi país y veo cómo está. Y veo cómo está en las manos de la idolatría por un lado. Por un lado hay una gran idolatría de una religiosidad que nos viene persiguiendo durante lustros.
pero veo también cómo ahora mismo se está volcando hacia el otro extremo, donde estamos cayendo en un laicismo o en una situación donde tenemos que separar religión de la vida, y donde la religión la están queriendo llevar o encerrar simplemente en los templos y que no salga de los templos y que no se diga muy alto. Estamos cayendo en ese laicismo, donde difícilmente cada vez va a ser más complicado el que podamos hablar de Cristo, porque cada vez lo están encerrando más, cada vez lo están ridiculizando más, cuando más las tradiciones nos las están cambiando, donde ya la Navidad no se puede hablar del nacimiento de Cristo, ya es una festividad, la Semana Santa ya también la quieren estar simplemente relegando a unas festividades populares, y así continua y constantemente todas las cosas. Llegará un momento donde será difícil hablar y cambiar esta situación. Por eso, como iglesia, tenemos que orar para cambiar y detener la idolatría y el laicismo en España. Pues esa idolatría tiene consecuencias graves para nosotros. Tenemos que orar por las naciones, hacerlas salir de esa muerte en las manos de Dios. Pero las personas no lo saben. Las personas no saben que están en manos de Dios. Hay un refrán en España, no sé si por ahí también, que dice, cuando se está trabajando, ¿verdad? Dice que Roma no se construyó en un día, ¿no? ¿Ese es el refrán? ¿O es parecido, no? Que Roma no se construyó en un día. Pero en muy poco tiempo, Dios pudo hacerla perecer. No se construyó en un día. Roma estuvo muchos años conquistando grandes imperios, pero llegado el momento, sucumbió en las manos de los creyentes, en manos de los hijos de Dios. También Egipto, un gran imperio, sucumbió. Grandes imperios, Babilonia, Siria, todos estos imperios sucumbieron en poco tiempo. ¿Por qué? La gente no entiende que está en las manos de Dios. Tenemos que aprender y ver a través de esto que la salvación está en las manos de Dios. No está en nuestras manos. Dios tiene este poder y esta capacidad que nosotros no podemos. Por eso es tan importante la palabra de la cruz, es lo que tenemos que buscar en este tiempo. Busquemos este mensaje, porque cuando lo encontremos todo cambia, porque todo lo que nos gloriamos, nuestra sabiduría, es por donde entra Satanás, es por donde causa división el diablo, por donde nosotros nos gloriamos y nos hacemos importantes. Pero si nos damos cuenta del poder de la palabra de la cruz, todos nuestros problemas se solucionarán. Si nosotros entendemos la palabra de la cruz, podremos entender las palabras de Jesús: consumado es. La obra está terminada, concluida. Cristo es todo. Y no necesitamos ninguna otra cosa. Y si conocemos el poder que no está en la sabiduría del mundo, que no está en tu capacidad, sino que está en Dios, tendremos grandes respuestas, tanto en nuestros estudios, en nuestros trabajos, en nuestros hogares. Si entendemos que esa sabiduría y poder solamente lo encontramos a través de la cruz de Cristo y a través de esa resurrección de Cristo, nos daremos cuenta de que todo puede cambiar por ese nombre, porque la palabra de la cruz puede ser locura para el mundo, para la gente que no lo entiende. Hoy en día lo mira y no lo comprende. Mucha gente lleva la cruz colgada como si fuese un adorno. Hay algunos que incluso la besan cuando salen de su casa, ¿verdad? Cogen la cruz y la besan pensando que, es que esta cruz no es esa cruz, es la palabra de la cruz, es el mensaje de la cruz, es el mensaje del poder de Jesucristo en esa cruz, no la cruz en sí misma. Por eso el otro día me preguntaban, oye, ¿qué pasó con la cruz de Cristo? ¿Qué pasó con el arca de la alianza? Y dije, gracias a Dios, tanto el arca de la alianza como la cruz de Cristo nunca se encontraron, desaparecieron. Porque si no, hubiéramos hecho una gran idolatría con ella. Los países se hubieran peleado por esa arca. De hecho, ha habido historia, o mejor dicho, ha habido películas que han sacado precisamente de eso, buscando y descubriendo el arca, ¿verdad? Y se pelearían por ella. Si hubiesen encontrado la cruz de Cristo, estarían venerándola. Estarían haciendo como peregrinaciones para ver dónde está la cruz. No es la cruz en sí misma, es la palabra de la cruz, es el mensaje de la cruz, es la locura para el mundo,
que no es una cruz de madera en sí mismo, que es la muerte y resurrección de Cristo, el poder de Dios manifestado en cada uno de nosotros. Es que a través de esa cruz Dios escoge lo débil, lo pequeño, lo insignificante. Y aquí nos sentimos muy identificados con esa palabra. Aquí que somos pocos, insignificantes, pequeños, que no somos personas grandes en el sentido humano hablando. Incluso vivimos en una ciudad llamada Parla, que incluso hasta hace 4 días, Parla era una palabra que incluso era desechada por la gente. Y cuando la gente quería burlarse de alguien, le decía, anda, vete a Parla. Porque era algo menospreciado, y recordaba el mensaje que daba hoy arriba, en el mensaje de los obreros de remanentes. Nazaret era un lugar muy parecido seguramente a Parla. Por cuanto, cuando hablaban de Jesús, el Nazareno, decía, pero ¿puede salir algo bueno de Nazaret? ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Cuando hablaban de Jesús. Y me recordaba esto, ¿puede salir algo bueno de Parla? Porque de Parla la gente puede decir, pero ¿qué va a salir de Parla? ¿Puede haber algo bueno en Parla? Porque para el mundo es locura, pero si Parla, ¿qué es? ¿Parla qué es? Algunas veces cuando me preguntan, y a veces he contado este chiste, ¿no? ¿Tú crees en el más allá? Digo, ¿cómo no voy a creer si vivo en él? ¿Verdad? ¿Por qué Parla es el más allá de Madrid? ¿Dónde vives en el más allá? Porque está tan lejos, ya casi saliendo de Madrid. ¿Puede salir algo bueno? La gente dice, ¿qué va a salir de ahí? Para el mundo es locura. Pero Dios ha llamado a lo débil, a lo menospreciado del mundo, para ridiculizar a lo sabio de este mundo. Por eso nosotros no podemos competir en ese concepto humano con el mundo. No somos, ni somos llamados a eso. Por eso somos llamados solamente a predicar la cruz de Cristo. Solo somos llamados a predicar el nombre de Cristo. Por eso Cristo nos dio un mensaje tan importante. Para que no estemos peleando como iglesias que se pelean mucho. Y no hacen más que dividirse, porque utilizan mucho el humanismo. Nosotros no podemos usar nunca el humanismo. Tenemos que utilizar el poder de Dios. Tenemos que utilizar el poder de la cruz. Por eso Jesús nos dio un mensaje importante. El campo de Cristo, ¿cuál fue? Es el monte del Calvario. Ahí nos dio el mensaje. Ese era su campo. El mensaje y el campo donde Cristo murió por ti y por mí, por toda la humanidad. Y resucitó. Ese es el mensaje que llevamos. Es el campo que Cristo nos dio y el mensaje que Cristo nos impregnó para que hoy nosotros estemos llevándolo. Por eso que oremos el mensaje que nos dio en el Monte de los Olivos. Solo Cristo, el reino de los cielos, el poder del Espíritu Santo. De ahí juntos unidos, en el aposento alto de Marcos, donde ahí Dios dio la palabra. Y seréis llenos del poder. Ahí seréis testigos. Ahí inició la iglesia. Ahí se nació el movimiento que está basado en una cruz, en una muerte y en una resurrección sobre todo. Y llevaron ese mensaje y se aferraron a esa palabra. Y nosotros no podemos ni debemos de aferrarnos a ninguna otra palabra. No es con sabiduría humana, no es con poder humano, es el poder de la cruz. Es el poder de la resurrección de Cristo. Es el poder del mensaje de la cruz de Cristo que nosotros debemos de trasladar al mundo. Es la oración de Damasco donde Jesús se apareció a Pablo, cuando Pablo iba persiguiendo a los creyentes. Y Jesús tiene que aparecerse a Pablo para que Pablo entienda esta palabra. ¿A quién tú persigues? Me estás persiguiendo a mí. Y cuando Pablo entiende esa palabra, Señor mío, Dios mío, ¿qué quieres que yo haga? Pudo entender la importancia del nombre de Cristo, de la resurrección de Cristo. Yo soy a quien tú persigues. Es entender ese mensaje de la resurrección de Cristo. Es llegar a esa conclusión. Cuando Pablo, que se aprendió casi de memoria el Antiguo Testamento, pudo identificarlo, o mejor dicho, pudo ver todo ese Antiguo Testamento que había aprendido, lo pudo ver a través de la resurrección de Cristo. Cambió su perspectiva, cambió su visión. Cuando pudo ver que todo lo que había aprendido fuera de Cristo no tenía valor, pero que dentro de Cristo era poder de Dios. Ahí tenemos que llegar a nuestra conclusión en nuestra vida.
Pablo no estaba diciendo que el conocimiento sea malo en sí mismo. Lo que está diciéndonos es que fuera del Evangelio es peligroso, que tenemos que tenerlo dentro del Evangelio. Por eso llegó a esa conclusión: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Tiene que ser nuestra propia conclusión, porque Dios nos dio y nos prometió la bendición, como a Pablo. Tú vas a ser quien lleve este mensaje a reyes, a príncipes, a gentiles, hasta lo último de la tierra. Dios le dio esta bendición. Nosotros lo tomamos como un trabajo y una carga. Es que tenemos que predicar el Evangelio hasta el último de la tierra. Se me hace largo, se me hace lejano. Y es la mayor bendición que Dios nos dejó. ¿Por qué? Porque si entendemos esto, Jesús prometió: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Es entender la bendición de Dios. Es entender que la cruz es una bendición de Cristo. Por eso que podamos gloriarnos hoy, pero gloriarnos en la cruz de Cristo. Que si hoy podamos levantar la cabeza, la podamos levantar por causa de la cruz de Cristo. Que si estudiamos, sea por causa de Cristo. Si trabajamos, por causa de Cristo. Que todo lo que hagamos sea para darle la gloria y la honra a Cristo. Si abrimos estos ojos a este mensaje de Cristo, tendremos grandes respuestas en nuestra vida. La palabra de Cristo, la palabra de la cruz. Si cogemos este pacto, si cogemos estas dos palabras, la cruz y Cristo, tendremos grandes respuestas en nuestra vida. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que tengáis estas respuestas dentro de estas dos palabras en vuestra vida. Que recibáis gracia en esta semana. Os bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.